América Latina está cambiando. El antiguo continente colonizado y dependiente parece estar despertando. Durante muchos años sus recursos naturales y energía humana fueron dictados, controlados y explotados desde el exterior. Desde las metrópolis europeas, España y Portugal primero, Inglaterra y los Estados Unidos en el último siglo y medio. Pero esa situación está cambiando. Se está terminando la dependencia tanto económica como política y cultural. Podríamos hablar de cambios que se han producido en varios países. Cuba en primer lugar, más tarde Nicaragua y Venezuela, y últimamente Bolivia, Argentina, Chile, Honduras y Perú. Pero en este video voy a referirme especialmente a dos países donde también se han producido cambios y que pienso vale la pena dedicarles algunas reflexiones. Son México y Colombia. ¿Cuál es la razón de que ponga especial énfasis en los cambios en gran medida revolucionarios de México y Colombia? La primera razón es la población. México y Colombia son los dos países hispanoamericanos de mayor población. 130 millones en México y 55 en Colombia. Aquí estamos excluyendo Brasil, que por supuesto tiene mayor población, pero que no pertenece a Hispanoamérica. Y en segundo lugar, decido poner énfasis en estos dos países porque viví en ambas naciones. Y en ellas tuve intensas vivencias de dos sociedades muy ricas desde el punto de vista natural y humano y de mis experiencias personales. En dos oportunidades viví en México, en Acapulco primero, en Chilpancingo después y algunos años más tarde en la ciudad de Toluca, en el Estado de México. Di clases en la Universidad de Guerrero, en la Universidad del Estado de México, en Crefal de Pátzcuaro, en el estado de Michoacán. Trabajé en varios proyectos de investigación en algunos estados y aprendí a apreciar y a querer a la cultura y al pueblo mexicano. Por esas razones y vivencias, puedo decir que desde muchos puntos de vista, México es un país único y contradictorio, multicultural y hospitalario, en medio de decenas de pueblos indígenas que todavía conservan las formas de vida y sus tradiciones, que hablan corrientemente más de 20 lenguas. También hay un México industrial y desarrollado, México de grandes ciudades, más de 20 millones en el área metropolitana de la Ciudad de México, varios millones en las áreas urbanas de Guadalajara, Monterrey y Puebla, entre otras. En la década de 1910, México experimentó una profunda revolución que en gran medida es la que construyó el México de hoy, con una reforma agraria todavía presente, pero que también desarrolló con los años un capitalismo urbano intenso y sofisticado. También es un país con 40 millones de pobres, en las colonias de las metrópolis urbanas y en las zonas rurales. Muchos de estos pobres pertenecen a las comunidades nativas originarias. En el año 2018 hubo un cambio que profundizó aún más la herencia revolucionaria de los mexicanos. Ganó las elecciones Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador fue y es un persistente líder político popular que ejerció como jefe del gobierno del Distrito Federal entre el año 2000 y el 2005. Fue candidato a la presidencia en el año 2006 y en el 2012, ocasiones en las que fue derrotado, aunque todo indica que en ambos casos hubo indicios de fraude. Finalmente, en el año 2018, López Obrador ganó las elecciones, inaugurando un gobierno diferente. El gobierno de López Obrador ha procurado reivindicar a las primeras naciones mexicanas desde el día 1 de su asunción, buscando definitivamente la creación de un marco de reconocimiento de sus derechos y respeto para sus modos de vida y creencias.
También logró avanzar en la distribución más equitativa de los recursos económicos del país y sobre todo puso a México en una posición de liderazgo político latinoamericano e internacional. México está cambiando. También viví en Colombia, en especial en Bogotá, donde habité 2 años. Di clases en Manizales, en la Universidad de Caldas, y trabajé en proyectos en Santa Marta, en la meseta cundiboyacense, en Villavicencio y en los llanos orientales. Colombia es un país lleno de riquezas y contradicciones, con grandes metrópolis y pequeños pueblos que todavía se mantienen aislados de muchos aspectos de la vida moderna. Colombia está consolidada en sus grandes ciudades, los 9 millones de Bogotá, los 4 de Medellín, más de 2 millones en Cali y Barranquilla, y cientos de ciudades más pequeñas. También hay una numerosa población rural, a menudo empobrecida, incluyendo decenas de comunidades indígenas. Una parte de la población rural debió refugiarse en las ciudades debido a la guerra que se prolongó por varias décadas. A diferencia de México, en Colombia no tuvo lugar ninguna revolución triunfante. En su lugar, experimentó una rebelión armada que duró más de 40 años. Muchos muertos y heridos, destrucción, refugiados, pobreza, violación de los derechos humanos y sucesivamente gobierno de las élites poderosas sin que las inquietudes populares pudieran expresarse libremente sin riesgo de vida. Pero la historia no se ha quedado quieta. Tantos años de sufrimiento, de luchas por la obtención de los derechos elementales han dado sus frutos. Gustavo Petro, antiguo militante del movimiento guerrillero M-19, senador en 2 oportunidades y exalcalde de Bogotá, fue elegido presidente el 19 de junio del año 2022. La vicepresidenta de su fórmula ganadora es una lideresa afrocolombiana, ambientalista y reivindicadora de los derechos de las minorías. Se llama Francia Márquez. Sabemos las medidas que buscará implementar el gobierno de Gustavo Petro. Sacar de la pobreza y la indigencia a millones de pobres que habitan en los barrios marginales de las ciudades, en comunidades rurales castigadas por los latifundistas y paramilitares, y liberar a los pueblos indígenas de una discriminación colonial que todavía subsiste. Seguramente Colombia cambiará. Del mismo modo que México continúa cambiando, Colombia también cambiará. Y si cambian México y Colombia, sumado a los cambios que se produjeron en casi todo el continente, desde Honduras a Bolivia, desde Chile a Venezuela, desde Argentina a Cuba, seremos testigos de un renacer de Latinoamérica, una creación de la historia que hoy parece estar lista para conducir sus propios destinos.